Muy buenas tardes, niños. Hoy vamos a hablar sobre el poblamiento, migrantes de Asia hacia América. Ese es el primer tema del bloque 1 del libro de cuarto grado. Eh, en sí, cuando les digo el poblamiento de migrantes de Asia hacia América, ¿qué se te viene a la mente? ¿De Cristóbal Colón? Eso es mucho más antes. Dice el poblamiento. ¿Sabes qué es poblamiento? Sí. A ver, ¿Más? poblamiento. Poblamiento es cuando, pon tú, ¿Indígenas? más o menos así, pero el poblamiento es cuando, por ejemplo, en los antepasados, en esta parte del mundo, no había nada de existencia, segúnmente. Y cuando se refiere a poblamiento es cuando poco a poco se fue habitando por personas que llegaron desde Asia pasaron el estrecho de Bering y llegaron hacia América del Norte, pero eso lo voy a explicar ahorita mismo. Entonces, el poblamiento, vamos a ver el tema del poblamiento, inmigrantes de Asia hacia América. Nuestros antepasados dicen que llegaron primero desde África y empezaron acá, desde África, y poco a poco se fueron yendo por estas partes del mundo y luego llegaron hasta Asia. Y ya cuando estuvieron acá en Asia, hace unos 40.000 años, 40.000 años más o menos, se hizo una glaciación. ¿Sabes qué es una glaciación? No. Una glaciación es cuando bajan fuertemente las temperaturas. ¿No ves la Antártida cómo está muy, muy frío? Entonces, cuando se baja mucho la temperatura, esta parte que se llama acá el estrecho de Bering, esta parte de acá es el estrecho de Bering. Imagina que hay un mini puentecito acá. Cuando inició la glaciación, estas partes de la Tierra salieron, y es donde aquí aprovecharon nuestros antepasados. Como antes se hizo la glaciación, entonces lo que hacían los animales es buscar lugares más calurosos, donde ellos pudieran subsistir. Por ejemplo, los mamuts, pues les gusta estar en lo frío, pero igual les gusta estar, para invernar, buscan lugares calurosos. ¿Desierto? No tan el desierto se van a morir de ellos de calor, porque no ves el pelaje que tiene, les sirve para que no se mueran en el frío, y pues son animales que les gusta el frío, pero igual les gusta el calor cuando se trata de invernar. En ese entonces nuestros antepasados, hace 40.000 años, pasaron este estrecho, pero gracias a parece que a los animales, porque ellos estaban en busca de comida. Anteriormente eran nómadas. ¿Sabes qué son nómadas? ¿Qué es? Sí. Son personas que antes habían en algunos pueblecitos. Pero se les dice nómadas cuando van de un lugar a otro. Es como, por ejemplo, tú estás primero acá en Cuchitán y después te vas a Iztepé, después te vas a Izaltepec. Más o menos, pero estás yéndote muy para allá todavía. Nosotros apenas vamos cuando apenas empezó a existir una o dos personas, y así pues por grupitos en partes del mundo. Por ejemplo, un grupito por acá, otro grupito por acá y otro grupito por acá. Cristóbal Colón es cuando ya estaba habitado esta parte de la tierra, y es cuando ya llegaron los de Asia, los de Europa, a esta parte de las costas, y ya pues es donde se descubrieron, pues ya descubrieron la América del entonces. Ahora, nómadas se refiere cuando son personas, un grupo de personas cuando están en un lugar, cuando no están en un mismo lugar fijo, es cuando están de un lugar a otro. Esa clase de gente es cuando encuentran un lugar con un tipo de hábitat para su sustento, donde haya comida, donde haya agua y todo, y animales para cazar, porque ellos anteriormente, no sé si logran ver esta imagen, cómo son, solamente estaban con unos petates que lo hacían con la piel de los animales, y ocupaban las lanzas. Estos eran rocas afiladas que ellos mismos hacían, y un pedazo de madera con la piel de los animales, lo amarraban y ya tenían sus lanzas. Con ellos cazaban acá. Lo que anteriormente existía mucho eran los mamuts. Eran animales grandotes,
lo que ellos cazaban eran en grupos. Y ya después de ello, cuando veían que ya se escaseaba la comida, cuando veían que ya se escaseaba el agua, cuando veían que ya se escaseaba todo, iban hacia otro lugar. Eso se le conoce como nómadas. Anteriormente había muchos grupos nómadas y entonces un grupo de nómadas estuvo persiguiendo a los mamuts, o sea, la comida, los animales, y pasaron por este estrecho que les comento que se llama el estrecho de Bering. Pasaron por todo ese estrecho, quedaron acá un rato, vieron que no había nada, llegaron y se fueron hasta llegar hasta esta parte de América. Cuando ya llegaron a esta parte de América, es cuando ya el clima empezó a cambiar, porque aquí arriba, por donde está la Antártida y todo esto, y pues aquí está todo congelado, pues hay mucho hielo, hay todo. Pero cuando llegaron a esta parte de la América y empezaron a bajar un poco más, el clima ya fue cambiando. Por ejemplo, cuando llegaron a la parte de México, ¿cuál es el clima de acá? Por lo general en México es un clima caluroso, un clima cálido, y las partes arriba, por la parte norte, norte es acá arriba, norte, sur. Y cuando estaban acá en la parte norte es donde hacía frío, y es por eso que ellos siguieron toda esta parte, pero ellos primeramente lo hicieron primero por los animales. Llegaron acá, ya hubo diferente vegetación, ya hubo otros animales para poder cazar y ya cambió radicalmente todo. Y ahí es donde ellos, cuando se asentaron acá, ahora se volvieron sedentarios. Sedentarios se le conoce cuando ese grupo de personas ya deja de estar moviéndose de un lado a otro y se fijan en un solo lugar. Tú estás moviéndote acá rato y Peda, Juchitán y todo, pero dices tú, no, ya no, me queda solamente Juchitán. Y ahí te queda solamente Juchitán, ese se le conoce como sedentarios. Sé que se hicieron sedentarios por el hecho de que descubrieron la agricultura. ¿Cómo descubrieron la agricultura? Hay diversas versiones. Dicen que por lo que vieron a los pajaritos tirar las semillas en el suelo, vieron que las semillas germinaban, crecían, y pues ellos igual lo hacían, y ellos poco a poco empezaron a descubrir lo que es la agricultura. Y ya en base a eso pues dijeron, no, pues no necesariamente igual deben que ser la carne, igual podemos comer otras cosas que son los frutos de los árboles. Y en eso entonces estas tierras eran más aptas para el desarrollo de plantas, porque acá cuando estaba todo el fresco, ¿qué es lo que había? No había casi nada de plantas, estaba todo mayormente congelado, y lo que solamente comían pues eran las carnes de los animales, y si no encontraban pues ya ahí es donde empezaban a morir y más cosas. Y pues acá, desde que se asentaron, ya se volvieron sedentarios, empezaron con esto de la agricultura, y ya con lo de la agricultura pues ya ellos se volvieron sedentarios, ya no tuvieron que estar migrando. Sí migraron algunos grupos porque dijeron, no, pues yo quiero tener mi propio grupo, yo quiero tener mi otro grupo, y poco a poco de aquí se fueron esparciendo de aquí para acá, y fueron repletando todo el plan, la parte de América, pues fueron yendo para acá, para acá, para acá, hasta que poco a poco se fue llenando todo ese. O sea, se fueron dividiendo. Ajá, se fueron dividiendo por grupos. De un pequeño grupo que había antes, ya empezaron a irse a otro grupo por acá, y ese pequeño grupo fue formando otro grupo, fue formando otro grupo y otro grupo, hasta que ya poquito a poquito ya fueron creándose más grupos, y ya fueron llenando la parte de la América. Y esto, ¿cómo se sabe? Anteriormente, esto se supo porque dejaron sus restos. Ellos, por esta parte, se dormían en cuevas, y en las cuevas dejaban figuras rupestres cuando pintaban, ¿no? Es como pintaban antes los antepasados, cuando pintaban con palitos, ¿no? Punto, dibujaban un antílope, hacían manchas, y ya ellos se ingeniaban mucho, ellos tenían una forma de dibujar. Si no es con las piedras, ocupaban la sangre como Victoria, y pues con su mano lo ponían en las cuevas, y pues eso poco a poco se fue perseverando en las cuevas. Y pues ahí cuando los arqueólogos y todo eso fueron a las cuevas, y pues encontraron restos, hallazgos, asentamientos donde ahí estuvieron, y de que tomaron esta ruta, y pues ya poco a poco acá vieron de que venían por esta parte, por la parte de Asia,
hacia América del Norte y ya después fueron rellenando toda esta parte. Pero esto, hay tres ciencias que gracias a ellos se descubrieron. Uno es la antropología. La antropología, no se te viene nada a la mente antropología. No. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades. Es la ciencia que estudia las sociedades anteriores y es la que está en busca, indagando cómo fueron las sociedades antiguas, si fueron, pon tú, si fueron viajeros, si ya estaban ahí anteriormente, cómo fueron evolucionando y más cosas. Y lo otro, la paleontología. No se te viene a la mente qué es paleontología. A lo mejor lo has escuchado en caricaturas sobre puntos sobre dinosaurios. Paleontología, ¿no has escuchado? Es la ciencia que estudia los... Son como doctores que van Por ejemplo, el de... más cosas de ADN. Más o menos, pero punto el de la película que se llama el de Jurassic World. el Jurassic World. Los paleontólogos, ¿no has escuchado la palabra paleontólogos? Son los que buscan los restos fósiles, la vida de los punto de los restos fósiles de los que vivieron mucho más antes que nosotros, Dinosaurios. los dinosaurios. Primero Y- fueron los dinosaurios, de ahí fueron como los humanos. Ajá, ya fueron punto los changuitos y ya los changuitos ya fueron evolucionando y más cosas. El otro es la arqueología. La arqueología es la ciencia que se encarga de ver los cambios físicos que tuvieron las sociedades antepasadas. Y pues gracias a esto, gracias a estas tres ciencias, nosotros podemos saber qué tanto hubo anteriormente, qué tanto se hizo, cómo fue el poblamiento de los migrantes de Asia hacia América. Y pues tenemos el rastro, podemos decir que poco a poco estuvimos sabiendo cómo fue todo. Y lo otro, no se le olvide que el estrecho que de Asia hacia América del Norte se llama el estrecho de Bering. Es como si fuera un mini puente que se hizo gracias hasta que se levantó la tierra cuando por las glaciaciones y luego se congeló y que principalmente se originó la vida acá en África y que después de ellos se fueron hacia Asia y pues como les comenté que son nómadas, ya se fueron por el estrecho de Bering y llegaron hasta acá. Y de acá, cuando llegaron acá y vieron que las condiciones son altas, se volvieron sedentarios y descubrieron lo que es la agricultura. Gracias a eso se convirtieron en sedentarios y pues ya no tuvieron que recurrir tanto a cazar animales y ya pues buscaron otras alternativas que son la agricultura y ya después fueron descubriendo lo que es la pesca, cuando fueron a los ríos, porque ahí ya había ríos. Aquí anteriormente estaba parcialmente congelado con las glaciaciones y aquí cuando llegaron acá pues ya no había glaciaciones, por eso fue hace Luego cuando estaban donde estaban todo congelado también podían ocupar las armas para hacer un hueco. Pues el hielo sí estaba muy duro, eran temperaturas bajísimas y por eso ellos ocupaban la piel de los animales y ya con eso se fueron cubriendo del frío, si no igual se iban a morir. Y pues igual en las cuevas, cuando ellos entraron en las cuevas, para ellos era un lugar más cálido, más cómodo y pues ahí es donde marcaron todo lo que hacían, ¿no? Los rituales, las casas, cuando cazaban algo, ahí llevaban su comida, hacían y se lo comían ahí pues. Y ahí guardaban todo, pues lo guardaban ahí en el hielo. Y ahí como era hielo, pues no se descomponía mucho la comida porque como ya está fresco, y pues es muy poco probable que se descompusiera una comida muy rápido. Y pues no veían formas, y como eran bastantitos, pues se lo comían ellos entre ellos mismos. Y pues esa comida les duraba semanas y cuando ya no tenían esa comida, iban a cazar más. Y bueno, sería todo el tema en sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sin miedo, tú dime de cuál parte no entendiste y yo te explico porque te voy a dar un mini cuestionario chiquito, no es mucho.
no puedes, tú dime y ya te lo voy explicando igual. No hay problema. ¿Qué significa surgió? Surgió es cuando se empezó a dar, cuando se dio. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué dice? Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿desde cuándo inició el proceso del poblamiento de América? Te comenté anteriormente que el poblamiento de América inició hace 40.000 millones de años. $40.000 años, perdón. 40.000 años. $40.000 escriban. Ajá, debe pura letra, 40.000 años. Acuérdate que no puedes combinar palabras, números y letras. Puedes escribir todo el número 40.000 o toda la letra 40.000 años. O sea, ese 40 escribirlo en letra. Lo otro, dice acá, ¿en qué continente surgió el ser humano? ¿En qué continente de acá te comenté de que surgió comenzó? ¿América del Norte? No, América del Norte llegaron, pero te dije que primero llegaron desde aquí, se fueron por acá. En Asia. En África inició todo. Ahí, en África se dieron los primeros rasgos de vida, después se fueron esparciendo hacia Asia, y ya después hacia Asia, por el estrecho de Bering, llegaron a América del Norte, donde empezaron a repoblar todo acá este pedazo de continente. Entonces, es África. ¿Desde dónde y cuándo se trasladaron los hombres que poblaron América? ¿Desde dónde? ¿De dónde se trasladaron? Ahorita lo habías comentado. África. No, aquí se originó. Pero ¿de dónde viajaron para llegar a América? ¿De dónde salieron los? Asia. Asia. Desde Asia hacia América. Ahí vas a poner desde Asia hacia América. ¿Y cuándo? Cuando esto inició hace 40.000 años a 60.000 años aproximadamente. Esto fue hace de 40.000 años a 60.000 aproximadamente. Ahí la pregunta dice ¿cuándo? Pongo lo que Pues ahí te parece que te dice. ¿Y cuándo se trasladaron? Eso te comenté, eso se originó hace 40.000 a 60.000 años aproximadamente. Sí, está bien.
remediar lo sucedido en el pasado. ¿Te acuerdas? El Jurassic Park, ¿cómo se llamaba? No, la ciencia que se llamaba. Paleontólogos. Ajá. ¿Cuál es la otra? Pero no se dice paleontólogos. Paleontólogos se dice a las personas. Pero en sí la ciencia es paleontología. Y se escribe así. ¿Y la otra cuál es? Esta es paleontología. Esta es la ciencia esta es la ciencia que estudia los restos fósiles. Ese va una ahí. ¿Te acuerdas de la otra? La otra es antropología. La otra es antropología. Y la otra es arqueología. Estas tres ciencias son las que ayudaron a que nosotros sepamos en sí todo esto sobre el poblamiento migrantes de Asia y América, gracias a estas tres ciencias, a esta y esta. ¿Cuál te falta? Ya. ¿Cuál te falta? ¿Cuál otra pregunta te falta? ¿Cómo se llama el lugar por el que se cree que pasaron los seres humanos para llegar a nuestro continente? ¿Cómo se llama? Sedentarios. No. ¿Cómo se llama este puentecito? Estrecho de Bering. Ahí está. Ahora, esto es fácil. Dice, en el mapa señala la ruta que siguieron los hombres para poblar América. ¿De dónde salieron y a dónde llegaron? Salieron desde ¿Puedes hacer un puntito? No, aquí. Asia, pasaron por el estrecho de Bering. Sí, pero hazlo como una flechita, pon tú. Estás acá, un puntito, y una flechita, por el estrecho, y ahí ya marcas una palomita, y llegaron ahí. Nuestros antepasados llegaron. Ahí se rompió esto. Estuvieron acá, pasaron de aquí, acá, pum, y llegaron acá. ¿Ahí está bien? Pero acuérdate que América es más para acá abajo. Llegaron acá abajo y aquí. Llegaron. Y aquí abajo. Entonces no tienes una duda, te voy a recalcar de nuevo. Nómadas son las personas que van de un lugar a otro. Nómadas. Sedentarios son las personas que se quedan en un solo lugar. Van de un lugar a otro también, pero cuando ya dicen, ya aquí ya nos quedamos, ya se quedan en el mismo lugar. Es que primero son nómadas. Primero son nómadas porque van de un lugar a otro. ¿No ves ellos? Primero fueron nómadas porque fueron de un lugar a otro. Pero después de que vieron de que pueden hacer la agricultura y todo eso, se convirtieron en sedentarios. Sedentarios se conocen porque se quedaron ya en ese mismo lugar y ya no se movieron. Ahí en ese mismo lugar se quedaron. Por eso nómadas de un lugar a otro. Y sedentarios de un lugar y se quedaron en ese mismo lugar. Y ahí se quedaron los sedentarios, ya no se movieron
el otro, este estrecho, este puente que te comenté se llama Estrecho de Bering, de Asia hacia América. Y la primera vida salió de aquí, de África. Pues dicen que nosotros tenemos descendencia africana, porque dicen que los primeros genes se empezó a ver acá en África. Y las tres ciencias de que nos ayudan mucho es la paleontología, antropología y arqueología. Son las que nos ayudan nos ayudaron a saber todo esto. Y empezó esto hace 40.000 años a 60.000 años aproximadamente, el poblamiento de migrantes de Asia hacia América. Ya, es todo. Muchas gracias, profesor. Como que no se haya grabado, voy a tirar mi teléfono.